Pero el estudio que quieres hacer en este momento es el Espíritu Santo, ¿no? Es el que recibiste. Sí, el que recibí. El Apocalipsis, ¿te gustaría hacerlo más adelante también o profundizar en ese tema? No, porque sí, todo lo que yo quiera, lo que pueda aprender mejor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos aquí a disposición para eso. Bueno, Julia es tu nombre, ¿no? Sí. Ya, mucho gusto. Mi nombre es Otto. Y bueno, vamos a estar estudiando media hora, 40 minutos cada semana, Dios mediante, hasta que terminemos esta lección. ¿De acuerdo? Ok. Ya. ¿Te gustaría que oremos? ¿Te parece bien? Sí. Buenísimo. Importante. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu bendición, tu amor y tu misericordia. Padre, aquí nos encontramos, Señor, dispuestos a estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener una mente dispuesta y enfocada en ti, Señor, en tu presencia, en tu verdad, y que tu Espíritu Santo, Padre, precisamente sea nuestro Maestro en esta hora. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, Julie. Julie, ¿quién es o qué es para ti el Espíritu Santo? Así, a grosso modo, pocas palabras. Él es una persona, igual que yo, pero que no la puedo ver, pero sé que existe. Exactamente, sí. Es una persona, bueno, a grosso modo, vamos a decir, es una persona divina, ¿sí? Divina, claro. O sea, nosotros como cristianos, una de las doctrinas fundamentales, claro, tenemos que desarrollarla, vamos a desarrollarla a lo largo del estudio, pero de partida creemos en un Dios triuno, un Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro ahí, ¿no? Sí. Fíjate que la Biblia, tienes una Biblia en tu mano, supongo, ¿no? Sí. Vale. La Biblia, en el primer versículo de la Biblia, nos dice que en el principio creó Dios. Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, en el idioma original hay palabras que se nos escapan porque no, la Biblia está escrita originalmente en otros idiomas, no en español. Sí. Si viéramos el idioma original, dice, en el principio creó Elohim. Elohim. Y Elohim es un nombre plural, no es un nombre singular, es plural. Entonces, Plural, tiene mucho. Claro. Parece que tiene mucho. Desde el principio nos está hablando de la pluralidad de Dios. No es que son muchos dioses, ni dos ni tres dioses. No, es un solo Dios. Está clarísimo, es un solo Dios. Pero cuya naturaleza se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, de partida, mira, Génesis 1 ya nos introduce en la noción de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el agente activo que estaba allí, moviéndose sobre la faz de las aguas antes de que se creara el mundo. La primera mención directa del Espíritu Santo en la Biblia aparece en el primer capítulo de Génesis, como ya lo leímos. Y en el último capítulo, si nos vamos al último, ¿cómo termina la Biblia? En Apocalipsis 22:17, que dice de la siguiente manera. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven. El que oye, diga ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de vida gratuitamente. Entonces vemos que el Espíritu Santo está en todo, ¿sí? Está en el punto de origen y está clamando a la venida de Jesús. Está con nosotros, pues. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. Dios, el Padre, está en el cielo. El Hijo a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo con nosotros. Con cada uno de nosotros. Siendo Dios, obrando en nosotros, trabajando en la iglesia, trabajando en el mundo, trabajando en cada corazón, convenciendo a las personas, llamándolas. Tú y yo no estamos aquí sentados porque no se nos ocurrió. Tú y yo estamos aquí sentados disponiéndonos a estudiar la palabra de Dios porque el Espíritu Santo puso esa necesidad en tu corazón y en el mío. No fue porque se nos ocurrió, porque estoy seguro que se nos ocurrirían otras cosas. Si fuera por mí, estuviera durmiendo, tirando televisión, estuviera haciendo cualquier cosa. Pero es el Espíritu Santo que ha puesto esa inquietud en nosotros para disponernos a buscarle, a buscar a Dios y a prepararnos. Entonces, básicamente, detrás de toda obra buena que nos acerca a Dios, es el Espíritu Santo moviéndonos e inspirándonos a hacerlo. Algunos creen que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿sí? Incluso hay cristianos sinceros
muy queridos y todo, pero bueno, tienen esta idea, que el Espíritu Sí. Santo es una fuerza impersonal, que el Espíritu Santo es una potencia, que el Espíritu Santo es una energía, algo abstracto, algo que no, y no es así, porque la Biblia lo vamos a ver, ¿no? Todo lo que te digo lo vamos a respaldar bíblicamente. Es más fácil pensar que el Espíritu Santo es algo así como una fuerza o una energía, pero debemos responder a la siguiente pregunta: ¿el Espíritu Santo es o no es Dios? Vamos a dejar que la Biblia nos guíe. ¿Puedes por favor buscar Deuteronomio 6:4? Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Sí, Dice así: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. ya. Uno. Ahí tenemos la unicidad de Dios. Clarísimo que solamente hay un Dios. Ahora vamos a ver Primera de Timoteo 2:5 del Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 2:5. Con ese Timoteo me pierdo. ¿No qué? 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Dice: existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo. Bien. Entonces, bueno, nos queda clarísimo allí una cosa, ¿no? Que Dios es uno. ¿Cuántos dioses existen? Uno. Uno solo. Claro. Sin embargo, en 1 Timoteo 2:5, aunque nos habla de un solo Dios, nos introduce a Jesucristo. Entonces A Jesucristo. ahí podemos entrar en una... ¿Qué pasa aquí? Ahí nos llama la atención. ¿Es Dios solamente? ¿También está Jesucristo? ¿Qué papel juega Jesucristo? O sea, ahí eso lo vamos a ir aclarando, ¿no? Pero de partida, Dios es uno, un solo Dios. No hay otro mediador, no hay otro ser que pueda desempeñar un rol entre Dios, en la relación entre Dios y nosotros, no, ni ángel, ni santo, nada, nadie ni nadie. Solamente la salvación es un asunto directo entre el ser humano y Dios, entre el ser humano de forma personal y Dios. La iglesia, A través de Jesucristo. a través de Jesucristo. La iglesia juega un rol importante para enseñar, para juntarnos, para amarnos unos a otros. Pero es Jesucristo, Dios, el que puede realmente salvarnos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las Escrituras afirman que solo existe un Dios. En el libro de Isaías encontramos la declaración del propio Dios, que dice: así dice Jehová, Dios de Israel, y su Redentor, Jehová, Dios de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Sin embargo, en toda la Biblia, vamos a buscar otro texto, que se encuentra en Génesis 1:26. Génesis 1:26. Fíjate cómo la Biblia, cómo la espiritualidad es toda una ciencia. Un lector así a la ligera no capta estos detalles, pero es toda una ciencia de estudio que tenemos que dedicarle tiempo, que es algo importante, algo metódico para nosotros verdaderamente ir comprendiendo a Dios. Nunca vamos a alcanzar, después, te lo digo de antemano, Julie, no podemos tener la osadía de creer que vamos a entenderlo todo, no, pero podemos comprender lo necesario para ser salvos, y lo demás el Señor se encargará de indicárnoslo en su debido tiempo. Entonces vamos a ver Génesis 1:26. Dice: luego Dios dijo: ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Eso. Fíjate cómo dice hagamos. Ajá. Hagamos. Entonces, ¿es un Dios? ¿Por qué habla en plural? Porque dice hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nuestra imagen. Fíjate, en todo momento plural. Hagamos y después dice nuestra imagen. No imagen y semejanza, sino nuestra imagen. Déjalo allí, déjalo pendiente. Vamos a ver qué dice el mismo Génesis 3:22. Dice: luego el Señor Dios dijo: miren,
el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros, pues saben reconocer el bien y el mal. Ahora tienen a su alcance los frutos del árbol de la vida para comerlos y vivir para siempre. Eso. Otra vez voy a hablar en plural. Dice, el hombre y la mujer se han convertido en seres como nosotros. No dice como yo, sino como nosotros. Y en el 11.7, te voy a ayudar en ese texto. Génesis 11.7 dice, ahora pues, descendamos. Aquí está hablando Dios. Y dice, descendamos y confundamos allí su lenguaje. Este es el episodio de la Torre de Babel. ¿Lo has escuchado este episodio? Sí, sí. Ya. Entonces cuando Dios habla, dice descendamos y confundamos su lengua. Para que ninguno entienda, él habla de su compañero. Otra vez habla en plural. Otra vez habla en Sí, plural. aquí dice, vengan y bajemos. Eso. O sea, y hay muchas doctrinas que dicen que él estaba hablando no con Jesucristo ni con el Espíritu Santo. Hay otros que dicen que él estaba hablando con los ángeles. Por eso es que hablaba así, él hablaba a través con los ángeles. Ya, pero fíjate, bueno, fíjate una cosa. Vamos a ver que, vamos a intentar entender ese tema. Hablar con los ángeles, ok. Te lo puedo aceptar en ese Génesis 11.7, ¿no? Bueno, descender, vamos a confundir, hablando con sus ángeles. Pero ¿y qué me dice de Génesis 1.26 donde dice, hagamos? Solamente Dios puede hacer vida, solamente Dios puede crear. Un ángel no puede crear. Un ángel no puede hacer. Un ángel Por no- eso es que uno tiene que aprender mucho de la palabra, porque falsas doctrinas pueden enseñar eso. Por lo menos a mí me quisieron confundir la mente con que él hablaba ahí con ángeles y yo decía, no, él estaba hablando ahí en el momento ese con Jesucristo, Espíritu Santo, él mismo. Claro, con el Hijo, porque ¿qué pasa? Cuando el más claro es Génesis 1.26, cuando él dice hagamos, solamente Dios es creador, un ángel no es creador, un ángel no puede redimir, un ángel no pudo morir por nosotros. O sea, hay atributos de Dios que son comunicables y otros que son incomunicables. Te explico. Un atributo comunicable, el perdón. Dios es perdonador, pero Él puede, nosotros también podemos perdonar y tenemos que perdonar. Entonces Dios es perdón y nosotros también podemos perdonar. Entonces nosotros también podemos ejercer ese atributo que es de Dios. Viene de Dios, pero lo podemos ejercer y debemos ejercerlo nosotros. Ahora, la omnipresencia, el estar en todas partes al mismo tiempo, Solamente lo puede hacer Dios. solamente lo puede hacer Dios. Ningún ser creado, ni un ángel, ni Satanás, ningún demonio, nada, ni bueno ni malo, ningún ser espiritual ni creado puede ser omnipresente, solo Dios. Y otro atributo de Dios es el atributo de ser creador. Solamente Dios puede ser creador. Fíjate que el hombre, con toda la tecnología, con toda la ciencia y todo, bueno, pueden crear aviones, pueden crear supercomputadores, pero no pueden crear a un ser vivo. No pueden crear una hormiga. El hombre, con toda su ciencia, no es capaz de crear una hormiga. Ni siquiera el insecto más insignificante no puede crearlo el hombre. Solamente Dios es creador. Entonces cuando el Señor dice hagamos, solamente se está refiriendo a Él mismo, a la divinidad, a la deidad. Entonces, ¿qué nos revelan los siguientes textos sobre la pluralidad de la divinidad? Bueno, ahí lo puedes colocar con tus propias palabras. Que el Señor, aunque es un solo Dios, es plural, es decir, se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la creación, la redención y por la eternidad. El mismo nombre de Dios, ese nombre original de Dios que usa en Génesis 1, como te dije, Elohim. Ese nombre es bastante interesante, lo puedes colocarlo por ahí y para que profundices en eso. Elohim, así tal cual como suena, pero en donde dice Him lleva una H, Elohim. Sí. Y Dios tiene muchos nombres y cada nombre de Dios nos revela atributos de Él. Jehová, Yahvé, El Shaddai, Adonai, son nombres bíblicos de Dios. Están en la Biblia. Lo que pasa es que nosotros leemos y vemos solamente dice Dios, 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 Dios. Pero en el idioma original, donde ahí dice Dios, ahí decía de pronto El Shaddai. Decía Jehová Jireh. Jehová Jireh es Dios proveedor, el Dios que provee. El Altísimo, el Eterno, Yahvé, el Yo Soy, Adonai. Y en cada forma, en cada nombre de Dios se revelan atributos de Él, porque Dios es tan grande que no hay una palabra humana que pueda describirlo en su plenitud.
Entonces el hombre por eso usa muchas palabras, muchos nombres para buscar entender a Dios. Y en la parte cuando el Señor aparece como creador es Elohim. Y Elohim es un nombre en plural, no singular. Entonces desde el mismo nombre de Dios nos va hablando de su pluralidad. Muy bien, entonces muchas veces se acusa a los cristianos, ¿verdad?, de ser politeístas. Dicho sea de paso, la mayoría de los cristianos, de diferentes denominaciones, pero la gran mayoría, creemos en esta doctrina de la Trinidad. Es una doctrina fundamental del cristianismo, ni siquiera es de una denominación tal, X o Y, no. El cristianismo en su conjunto, en la gran mayoría del cristianismo, cree. Algunas denominaciones no creen en esto, ¿no? Pero la gran mayoría defiende y propone esta doctrina triuna de Dios. Que solo Jesús tú, o otras doctrinas que no creen en el Espíritu Santo, otras doctrinas, ¿no? Sí, pero la gran mayoría sí. Porque bueno, es bíblico. Pues. La Biblia dice, por ejemplo, cuando el Señor dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un asunto de salvación. Cuando yo me bautizo, yo sello un pacto con Dios. Entonces, cuando son asuntos de salvación, de creación de nuestra relación con Dios, ahí está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El problema del politeísmo, bueno, como te decía anteriormente, debemos admitir, ¿verdad?, que es una doctrina que puede prestarse mucho a confusión y es razonable las dudas, es razonable las críticas, los cuestionamientos, son razonables, pero si vamos y hacemos un estudio profundo de la Biblia, nos vamos a encontrar que es algo completamente bíblico, que Dios se revela a sí mismo. No somos nosotros quienes descubrimos a Dios, es Dios quien se revela a nosotros. Y Él se ha revelado de esta manera, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el momento cuando Jesús se bautizó, ¿verdad?, dice la Biblia, bueno, estaba el Hijo allí, en forma humana bautizándose, y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escucha una voz. No dice, no es que la paloma habló, no fue la paloma. La paloma representaba al Espíritu Santo, pero se escucha una voz que no se sabía dónde venía, que es la que es del Padre, y dice, este es mi Hijo amado. Entonces vemos la plenitud de la vida. Vemos que en ciertos episodios de la historia se manifiesta Dios en su plenitud. Y el bautismo de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue uno de esos momentos donde Dios se manifiesta en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, un ejemplo, mira, toda ilustración es imperfecta, ¿no? Toda ilustración tiene su falla, tiene pero nos ayuda a entender una verdad. El agua, por ejemplo, ese ejemplo que está ahí en el material, el agua cuando está en su estado sólido, que es hielo, sigue siendo agua. Si un químico la analiza y analiza su composición química, es H2O, es agua, no deja de ser agua. Cuando está en su estado gaseoso, en vapor, es agua, o en estado de vapor. Y cuando está en su estado líquido, es agua también. Entonces, el agua tiene 3 diferentes estados en los cuales la podemos encontrar: sólido, gaseoso y líquido. Pero en sus 3 estados sigue siendo agua. No deja de ser agua. Cuando es hielo, no deja de ser agua. Sigue siendo agua. Cuando está en su estado líquido, sigue siendo agua. Y cuando está en su estado de vapor, sigue siendo agua. Las 3 estados desempeñan roles diferentes. Porque si tú tienes una bebida, un refresco, y lo que es enfriar, no le echas agua líquida, no, le echas hielito. Tiene un rol, tiene una función diferente. Cuando tienes sed y estás muerto, vienes trotando, vienes corriendo y tienes agua, tienes sed, no te tragas un montón de hielo, no, buscas el estado líquido del agua, te sirve en ese momento el estado líquido, y así sucesivamente. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios es Dios, pero en la cruz tenía que morir Dios encarnado, el Hijo. Pero el Espíritu Santo estaba haciendo un trabajo allí. Y el Espíritu Santo, dice el Hijo, cuando el Señor se va, fíjate que cuando vemos la Biblia en su idioma original, nos revela muchas verdades que no captamos en español. Cuando el Señor se va, el Cristo, nuestro Señor, le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré a otro consolador. O sea, esa palabra otro, no entendemos el significado cuando la vemos en español, pero cuando vamos al griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, vemos que esa palabra otro significa otro de mi misma naturaleza. Por ejemplo, en el griego hay 2 palabras para decir otro.
Está la palabra alos y está la palabra hetero. La palabra hetero, de donde viene la palabra, por ejemplo, heterogéneo, heterosexual, significa una persona heterosexual, bueno, que tiene atracción por personas del otro sexo, del sexo diferente. Un hombre le gusta una mujer, un hombre es heterosexual, hetero, viene la palabra hetero, otro, tiene atracción por lo distinto, por lo otro. Ahora, la palabra alos es otro, pero que es de la misma naturaleza. O sea, por ejemplo, esta computadora que yo tengo acá y tengo otra, pero que es idéntica a esta. No tengo otra silla, no tengo otra mesa, no tengo otra computadora, otro objeto igualita a esta, con la misma característica, la misma fabricación, la misma fecha, todo idéntico, pero es otro objeto. Entonces, otro, si yo quiero decir en griego, ese otro objeto, pero es una computadora igual a esta, yo digo ese alos objeto. Ahora, si yo digo ese otro objeto, pero es una silla, que no tiene nada que ver con la computadora, digo ese hetero objeto. No sé si de pronto me explico, pero poco a poco vamos a ir captando toda esta verdad y explicación. Por lo pronto vamos a buscar Mateo 12:32. ¿Qué dice Mateo 12:32? Mateo 12. Sí, 32. Y dice, Él perdonará incluso a quien renieguen del Hijo del Hombre, pero no perdonará a quien reniegue del Espíritu Santo. No lo perdonará ni en este mundo ni en el que viene. Sí, fíjate. Entonces, de acuerdo con Jesús, ¿cuál es el único pecado que no tiene perdón? ¿Cuál es el único pecado que no tiene perdón? La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces imagínate lo importante que es el Espíritu Santo. No puede ser una fuerza, no puede ser una energía, porque dice, está ahí, es tan importante que una ofensa contra él no tiene perdón. ¿Cuál es la ofensa? Para dejarlo claro, Julie, no es que de pronto alguien diga, no, el Espíritu Santo no es Dios, y ya ofendió al Espíritu Santo y ahora no tiene perdón. No se trata de eso. Renegar contra el Espíritu Santo, o esta blasfemia contra el Espíritu Santo, es ignorar al Espíritu Santo. Ignorarlo. Entonces, porque el Espíritu Santo es el que está convenciendo, no es el que está llamando, no es el que está buscando, es el que pone esa inquietud en nosotros de buscar a Dios. Y tanto lo ignoramos, si persistimos en ignorarlo, que va a llegar el momento que ya su voz para nosotros no va a tener ningún significado. Yo estoy seguro que cuando estamos en comunión con Dios y decimos una mentira, el Espíritu Santo, dijiste una mentira, te acusa tu conciencia, es el Espíritu Santo. Y entonces tú te sientes mal por esa mentira y pides perdón y no lo vuelves a hacer. Pero ¿qué pasa si tú ignoras esa voz y vuelves a mentir, y vuelves a mentir, y vuelve, y te conviertes en una mentirosa constante? Ya va a llegar un momento que ya ni siquiera escuchas la voz, y mucho menos sientes culpa ni pides perdón. Entonces, no tienes perdón porque no tienes la capacidad de reconocer tu error ni de pedir perdón, porque has ignorado al Espíritu Santo, has cometido esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, básicamente, el pecado que no puede ser perdonado es aquel que no se confiesa, porque hemos ignorado la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona activa, una persona de Dios divina, activa, llamándonos, buscándonos. Y si le ignoramos, no podemos tener perdón. ¿Cómo se refirió Jesús al Espíritu Santo? Vamos a ver qué dice Juan 14:16. Le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. Bien. Bueno, la mayoría de las versiones dicen consolador, pero también puede aplicar ese consejero. Pero ahí la clave está en la palabra otro. Como te estaba contando anteriormente, tú lo puedes luego repasar, subrayar y todo. El Señor se refiere al Espíritu Santo como un consolador o un consejero. Te digo, una fuerza te puede aconsejar, una energía te puede aconsejar, una energía te puede consolar. No, solamente una persona puede hacer eso, solamente una persona. Entonces ya dándole esos atributos humanos, esos atributos de persona, esa personalidad, así se refiere Jesús al Espíritu Santo. Y además cuando dice el otro, cuando dice esa palabra otro, ahí usa el griego alos,
que como te dije anteriormente, Algo. es halos, significa otro de mi misma naturaleza. O sea, si yo digo otro, halos, otro, significa ese halo. Cuando uso ese halo, significa que estoy refiriéndome a otro igual a mí. Si usara la palabra hetero, estoy refiriéndome a otro que es diferente de mí. Pero Jesús, cuando se refirió al Espíritu Santo, usó la palabra halos. Cuando fue escrita en el Nuevo Testamento, se usó la palabra halos, y es un detalle, parece un detalle, pero es bastante significativo. Muy bien, vamos a ver qué declaró Pablo, que también nos ayuda a entender la divinidad del Espíritu Santo. Está en Hechos 5, perdón, Pedro, está en Hechos 5, 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Hechos 6. Ese es el episodio cuando, bueno, todas las personas vendían sus propiedades. ¿Sí? ¿Lo conoces? Ajá. Ananías y Zafira, ¿no? ¿Puedes? 3 y 4. Ajá. Entonces dice, entonces Pedro dijo, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste del dinero? El terreno era tuyo antes de vender. Pudiste haber dispuesto el dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió esto? Le mentiste a Dios, no a los hombres. Claro, era, y dice lo mismo, porque dice que engañó al Espíritu Santo, pero también le mintió a Dios. Exacto. Que viene siendo el mismo. En el mismo párrafo, en la misma conversación, Pedro usa Dios y Espíritu Santo de forma indistinta. O sea, como yo diga, bueno, Julie, entonces al rato digo, bueno, la hermana con la que estoy estudiando, o sea, me estoy refiriendo a la misma persona. ¿Entiendes? Entonces, así como está haciendo Pedro acá, está refiriendo, le mentiste al Espíritu Santo, y después dice, no le mentiste a los hombres, sino a Dios. Entonces, para empezar, ¿cómo le puedo mentir a una fuerza? ¿Cómo le puedo mentir a una energía? No, se le miente a una persona. Y esa persona, el Espíritu Santo, es Dios, porque el mismo Pedro así lo reconoce en ese momento. Entonces, bueno, ahí lo puedes colocar con tus propias palabras, que declaró Pedro acerca del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender que el Espíritu Santo efectivamente es una persona divina, ¿sí? Que Pedro declara que Ananías y Zafira no le mintieron a los hombres, no le mintieron a una fuerza, no le mintieron a una energía, sino que le mintieron a Dios mismo, es decir, al Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver qué dice 1 Corintios 12, 4 al 11. ¿Cómo se refiere Pablo a la divinidad del Espíritu Santo? 1 Corintios 12, 4. 12 o no. 12. 1 Corintios 12, 4 al 11. Hay diferentes clases de dones espirituales, pero todos vienen del mismo espíritu. Hay diferentes formas de servir, pero hay un solo Señor. Hay diferentes formas de actuar, pero hay un solo Dios que nosotros y en todo lo que hacemos. Él espera diferente en cada uno para beneficio de todos. A la habilidad y palabras de sabiduría. El mismo espíritu le da otra habilidad, le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento y a otro le da fe. Ese mismo espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro le da el de hacer milagros, a otros el profetizar y a otros el poder reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo eso lo hace un solo espíritu. Y él decide lo que le da a cada cual. Eso. Sí, aquí habla de los dones, pero que los da el mismo Espíritu Santo, los reparte como que es un agente activo, es una persona activa que está trabajando constantemente en la iglesia. Luego dice, el versículo 28 dice, estamos claros que
aquí, en el mismo texto, en el mismo relato de Pablo, y él está hablando de que el Sí. Espíritu Santo reparte a cada uno los dones. El Espíritu Santo te da a ti el don de cantar, al otro le da el don de predicar, al otro le da el don de enseñar, al otro le da el don de sanación. Él está repartiendo los dones para que todos juntos puedan enriquecer la iglesia, edificar la iglesia y llevar adelante la obra de Cristo. Pero en el versículo 28 nos dice, así puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después los que hacen milagros, después dones de sanidad, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Lo mismo que Pedro. Aquí Pablo usa la palabra Dios y la palabra Espíritu Santo, la intercambia, o sea, para él es lo mismo, Sí. O sea, la intercambia por acá, por allá, dice, habla de Dios, habla del Espíritu Santo y para él va usando, porque para él es la misma, es la misma. Y en el mismo capítulo 12, como dice, mira, ahora bien hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Habla Espíritu y Señor. Y lo intercambias Espíritu y Señor sin ningún tipo de disimulo ni problema. Hay diversas actividades, pero Dios que efectúa todas las cosas, en todo es el mismo. Mira, ya en 3 palabras usó Dios, Señor y Espíritu. Y la usó de forma indistinta. Para él era la misma persona, era lo mismo. No había ningún tipo. Y te hablo que para Pablo, para Pedro y para cualquier judío, hablar de Dios es sumamente sagrado. Tú no puedes intercambiar la palabra Dios con cualquier cosa, con una fuerza. No. Si él le da ese peso al Espíritu Santo, esa categoría, es porque verdaderamente no lo hizo a la ligera. Él creía que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, bueno, ahí tú lo colocas con tus propias palabras. Mira, ahí luego nos da una tabla donde hay diferentes atributos de Dios y cómo en cada texto esos mismos atributos se le atribuyen al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Es una tarea que te dejo allí para que la hagas y puedas leer texto por texto, ¿sí? Y puedas meditar en ello y ver cómo, por ejemplo, vamos a buscar uno solo. Por ejemplo, conocedor del... Dime, escoge tú un atributo de esto: Dios eterno, creador, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y vamos a buscar los textos para que veamos que se le atribuyen por igual al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Dime uno que te llama la atención. Omnisciente. Bien, tú buscas Proverbios 15:3 y yo busco Mateo 9:4. Dice, los ojos del Señor están en todas partes, observando a los buenos y a los malos. Eso. Está en todas partes. Sabe todo. Omnisciente significa que lo sabe todo. Sus ojos lo ven todo, lo sabe todo. Ahí se está refiriendo al Padre en Proverbios. Vamos a ver qué dice Mateo 9:4. Dice, conociendo Jesús sus pensamientos, Jesús, un atributo de Dios, ¿quién puede saber los pensamientos? Cuyos ojos pueden penetrar incluso la mente de las personas? Solamente Dios. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué piensan mal en su corazón? Y Juan 2:2, vemos que Jesús tenía ese atributo divino de poder conocer incluso los pensamientos. No había nada que se escondiera, era omnisciente. Todo lo sabía, todo lo sabe. No hay nada que se esconda a la vista de Jesús. Y Jesús y sus discípulos fueron invitados, Juan 2:2. Ahí dice, también habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Habían sido invitados a una boda. Bueno, no, aquí creo que se equivocaron, porque no tiene nada que ver. Pero ya vimos que Jesús leía los pensamientos. Jesús veía los pensamientos de las personas. Ahora vamos a ver qué dice. Tú puedes buscar Isaías 40, 13 y 14, y yo busco 1 Corintios 2, 10 al 11. Busca Isaías 40, 13 y 14. Dice, ¿quién puede decir que ha
entendido los pensamientos del Señor? ¿Quién le ha servido de consejero a Dios? ¿A quién le ha pedido Dios? No, ¿a quién le ha pedido información? ¿Y quién le ha enseñado justicia? ¿Quién le enseñó ciencia? Y le mostró cómo ser inteligente. Bien. Nadie, si él es sabio, él es todo. ¿Quién le puede enseñar a Dios? En otras versiones, pasa que tu versión es un poco distinta, pero la mayoría de las versiones dicen: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Al Espíritu de Jehová. ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Es decir, que el Espíritu de Jehová, nadie le enseña nada, porque el Espíritu de Jehová todo lo sabe. Y si todo lo sabe, es porque es Dios. Y también puedo buscar 1 Corintios 2, 10 y 11, dice de la siguiente manera. Yo estoy por cambiar esta Biblia, porque todo el mundo me dice, qué extraña, y yo no, a veces yo también me confundo, porque yo antes leía mucho la Reina Valera, pero como esta me la regalaron porque no tengo, entonces la leo. Ya, ahí de pronto hacemos algo con eso. Dice 1 Corintios 2, 10 al 11, pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Imagínate tú, no hay nada escondido para el Espíritu, ni siquiera la mente de Dios, lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces vemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Jesús también todo lo sabe, y por supuesto el Padre también todo lo sabe. Son atributos netamente divinos. Nadie puede decir, ningún ser creado, por poderoso que sea, ningún ángel, por exaltado que sea, puede tener el atributo de saberlo todo. Solamente Dios lo sabe todo. Solamente Dios es omnisciente. Entonces debemos reconocer que el Espíritu Santo es tanto una persona divina como el mismo Dios, coexistente, coigual y coparticipante con el Padre y con el Hijo. No es tan fácil de entender, Yuri, lo entendemos. No es tan fácil de entender. Pero tampoco es fácil de entender cómo funciona un avión. O sea, yo te digo, ¿cómo funciona un avión? ¿Cómo vuela un avión? No, de pronto no lo entendemos. Pero nos montamos y nos lleva de un sitio a otro. Entonces, aunque no lo entendamos, vamos con toda confianza. No conocemos al piloto. No sabemos si es un loco, si está ebrio, si ese día discutió con la mujer. No sabemos nada de él. Pero ponemos nuestra vida en sus manos. Y nos montamos en el avión y vamos en el avión. Entonces hay cosas que de pronto no entendemos, pero si así nos ha sido revelada, y más cuando se trata de Dios, la aceptamos, la estudiamos, ¿verdad? No la aceptamos a la ligera, la estudiamos, vemos que ha sido revelado y lo aceptamos por fe. Un detalle más, si no comprendemos, como te dije, muchas cosas que no comprendemos, pero aún así las vemos, sabemos que son reales y las aceptamos como tal. Así mismo Dios, hay muchas verdades de Dios que tal vez no entendemos del todo, al 100%, pero tenemos toda la vida para ir comprendiendo, para pedirle precisamente al Espíritu Santo que nos ayude a entender, y el Señor, estoy seguro, que nos va a ayudar a entender de una manera que ni siquiera nosotros sabemos cómo, pero va a llegar un momento que digamos, sí, ya caí, ya entendí, por fin, caí en cuenta. Esa cosa, esa duda que me tenía allí, ya la comprendí, ni siquiera un entendimiento, es una comprensión que es netamente espiritual. El Espíritu Santo, quien debe colmarnos en su poder, no es una influencia vaga ni una fuerza mística, es una persona divina a quien debe recibirse con profunda humildad, veneración y obediencia. Por lo tanto, no es una cuestión de que nosotros obtengamos más de Él, sino de que Él ha de tener más de nosotros, sí, ha de poseernos totalmente. Es sumamente importante, Julia, que entendamos que el Espíritu Santo es una persona, porque Él es Dios con nosotros. Entonces, si yo no entiendo eso, entonces lo veo como si fuese una fuerza, una energía. No tengo una relación. Y la relación de nosotros con Dios es eso, es una amistad, es una relación. Lo voy a ver como algo lejano, como algo abstracto. Pero cuando lo veo como mi Dios, como mi Señor, como mi amigo, como mi Dios que está conmigo, entonces yo puedo contarle a Él. No voy a rezar ante Él, sino que ahora voy a hablar con Él como un amigo. Rezar es repetir y repetir unas palabras que ni siquiera entiendo. Pero hablar con Él como si fuese un amigo. Entonces ahí digo, wow, yo voy a orar y en 3 minutos ya no hay nada que decir. Claro, porque estás rezándole una fuerza, una energía.
Así, aunque tú no lo creas así, inconscientemente lo estás asumiendo así. Pero cuando tú ves que es una persona, va a ser muy fácil hablar todo el día con él, porque todo lo que te pase tú lo puedes hablar con una persona. Oye, estoy preocupado, oye, me fue bien, oye, está haciendo calor, que ese calor tan fuerte, Señor, oh, está haciendo frío. Todo lo podemos conversar con él y todo, él tiene una respuesta para todo y la vamos a entender también y asumir a nivel espiritual. Entonces, bueno, es todo un camino muy largo, pero es muy lindo, muy fascinante y nuestro conocimiento de nuestra relación diaria con Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, bueno, Yuli, si tienes alguna inquietud, alguna duda, algún comentario. No, está bien, porque ya esto ya más o menos ya lo sabía yo y en verdad que es bueno refrescar las cosas. Claro. A veces se pasan de largo, pero es verdad, a veces, por lo menos nosotros tenemos que aprendernos a relacionar, a lo que aprendemos a relacionarnos con una persona que viene siendo con el Espíritu Santo, todo se nos hace más fácil, porque por lo menos es verdad, a veces, por lo menos a mí me pasa así, me pongo a orar y ya de repente siento un vacío, ya, me quedo quieta, no es como me lo estoy haciendo ver ahorita, que si yo tuviera esa relación personal, o sea, como si, porque él está presente, le contara todo, tuviera siempre con qué hablar, porque si uno habla con tantas personas, claro. Y si yo tuviera esa persona presente, porque es que uno no la mantiene presente, eso. Es como si la tuviera lejos. Eso. Cuando la necesito, voy, la busco y la llamo. No, él está presente todo el tiempo. Así es. Entonces, está presente, está ayudándonos. Mírate tú, como Jesús lo describe, un consolador, alguien que te consuela, alguien que está allí no para condenarte, no para juzgarte, sino no sermonearte, para consolarte, para abrazarte, para ayudarte, para apoyarte, para llevarte a Dios. O sea, es nuestro mejor amigo y qué bueno que que entendamos que es una persona que nos lleva a Dios, que nos conecta a Dios, que es Dios mismo y que además es nuestro mejor amigo. Ahí, con eso ya tenemos gran parte de la lucha de esta vida ya ganada, si entendemos eso. Bueno, Yuli, puedes orar si quieres, por favor. Sí. Bueno, amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque es bueno saber, Señor, que tú estás presente en todo tiempo. Gracias, Señor, porque esto es como un refrigerio para nuestros cuerpos, Señor, y medicina para nuestros huesos. Te damos gracias, Señor, porque sabiendo, Señor, que no hacemos las cosas bien, pero tú estás ahí presente para ayudarnos. Gracias por mi maestro, dale entendimiento y también paciencia, porque yo soy muy preguntona. También te pido, Señor, que me des un corazón enseñable, que pueda, Señor, recibir y aplicar. No llenarme solamente de conocimiento, sino aplicar tu palabra en mi vida al diario, Señor. Amén. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, Yuli. ¿Nos podemos ver la semana que viene a esta misma hora? ¿Mismo